A mí me parece que Foucault es un autor que nos da un montón de pistas y de elementos que nos motivan para entender qué es el poder, cómo funciona y de alguna forma abrir la reflexión para imaginarnos, ¿no?, formas de resistencia a esa dominación, ¿no? A toda dominación, es un principio de Foucault, corresponde una resistencia. ¿Y por qué Foucault y por qué no Marx o los marxistas, no? Bueno, precisamente lo que a mí me gusta de Foucault, que lo admiro mucho y con lo cual me identifico absolutamente, es su postura crítica ante aquellos que tradicionalmente, aquellos intelectuales que se han planteado como voceros del pueblo o de las masas. Para Foucault esto es una impostura, ¿no? Si la función de él como intelectual, que hace una investigación histórica, pero que también en su época se liga con movimientos de resistencia, como los presos, el movimiento estudiantil, le toca vivir también algunos episodios de la guerra de liberación anárquica, este rollo. ¿Por qué Foucault? Foucault no es un vocero del intelectual como profeta, sino al contrario, él lo que nos brinda, dice, es una caja de herramientas que podríamos utilizar en términos tanto de desarrollar nuestro trabajo de investigación científica, como para aquellos que resisten en la lucha concreta, ¿no?, contra las diferentes formas de la dominación. Entonces, toda su obra, básicamente lo que él realiza desde los años 70 hasta Vigilar y Castigar, como en los cursos que da sobre defender la sociedad, los anormales, historia de la sexualidad, son otros tantos propuestas donde él nos ofrece un método o un modelo pertinente para entender al poder, ¿no? El poder no es ni una posesión de un grupo, tampoco, digamos, es algo que se ejerce exclusivamente de arriba abajo, sino que él nos quiere abrir la conciencia de que el poder hay que entenderlo en los términos, en las situaciones y en los espacios concretos en que se ejerce. Es decir, más que hablar de poder, tendríamos que estar conceptualizando o hablando de relaciones de poder. Relaciones de poder en donde ciertamente se establecen relaciones de dominación que son cambiantes, ¿no?, y que llegan a constituir estados de dominación, que es lo que tradicionalmente se considera como poder, que se concretizan en las instituciones y aparatos del Estado. Pero estas relaciones de poder inundan y atraviesan el cuerpo social y nos determinan a todos como sujetos que ejercemos y padecemos el poder, de tal forma que desde la relación más tierna y más íntima, como la que se da en una pareja entre el hombre y la mujer, asistimos a un espacio privilegiado para comprender cómo se establecen ahí ya relaciones de dominación que son cambiantes, que fluctúan de dirección, a veces uno domina, a veces el otro, pero bueno, nos llama pues a ir a esos microespacios para entender cómo se ejerce y cómo se realiza el poder. Que esto para mí significa que tenemos que trascender también la visión maniquea y dicotómica, en donde unos son víctimas y otros son victimarios. En el universo Foucaultiano, las víctimas y los victimarios cambian de lugar, ¿sí? No hay un establecimiento fijo y preciso de los malos y los buenos, ¿no? Entonces, esto también nos lleva a pensar en alejarnos de una visión victimizante de los pobres, de los marginales, que también ellos juegan su rol para que la dominación se reproduzca, empezando por las relaciones que se establecen en sus propias familias, con sus mujeres, con sus hijos. Esos son los espacios donde nosotros podemos incidir. Y nos habla también de olvidarnos de la idea de ir a asaltar el poder del Estado para quitar a los malos que ejercen la dominación, y nos llama la atención sobre la forma en que nosotros, en el espacio concreto en que nos desenvolvemos, podríamos ejercer e inventar nuevas formas culturales de relacionamiento. En síntesis, eso es lo que a mí me encanta del aspecto de Foucault. Ahora vamos a las disciplinas. Las disciplinas, ¿qué son? Son técnicas, son tecnologías que han surgido de alguna forma casi espontánea en ámbitos muy concretos como el ejército, en primer lugar la iglesia, la vida conventual, la pedagogía en los conventos,
Pero la familia también es un escenario donde surgen estos, los hospitales, el trato a los locos, a los apestados, etc. Y a partir de ahí, dice Foucault, lo que a él le interesa, ¿no? No es tanto encerrar a los locos o reprimir la sexualidad, sino las formas, los mecanismos, las técnicas y las tácticas que se van generando, que se van inventando para tratar estos problemas. Incluso la forma en cómo tratan los europeos a los colonizados en su expansión, ¿no? Bien, entonces las disciplinas, si nos acordamos, son unos instrumentos de castigo que se utilizan en muchas escuelas conventuales, como los betlemitas, precisamente para castigar a aquel estudiante que se atrase, que no comprenda con aplicación. Entonces le aplican las disciplinas, es decir, unos instrumentos de castigo. Es curioso, porque entonces de ahí viene el término para describir a toda una tecnología de dominación que se va a centrar en el cuerpo individual. El cuerpo individual como el escenario, como el espacio en donde se ejerce el poder. Es decir, estamos hablando de un proceso de individualización de los sujetos para arrancarles información, para distraerlos en términos de lograr que sean fuerzas productivas útiles y, muy importante, lograr que esos cuerpos y obviamente los sujetos portadores de esos cuerpos se conviertan en sujetos dóciles políticamente hablando. Cronológicamente, nos explica Foucault, esas tecnologías disciplinarias surgen en el 18 como un relevo de eficiencia y de mejor ejercicio de la dominación para sustituir a los viejos mecanismos del poder del rey, del poder de la soberanía. ¿Qué eran cuáles, básicamente? Que era el suplicio, que eran los castigos espectaculares, el descuartizamiento de los criminales, ¿no? La guillotina. Y la arbitrariedad con que se ejercía de la dominación, que dependía única y exclusivamente de la voluntad del rey. Las disciplinas empiezan a generalizar un tipo de poder que se lleva a cabo a partir de un sistema de relevos, donde no hay una voluntad unívoca y central, lo que le va a permitir extenderse por el cuerpo social y dejar pocas lagunas, pocos espacios, sin que entren en su vigilancia y en su consideración, formando una retícula bien apretada en donde quedan incrustados los cuerpos así sometidos, así disciplinados. Entonces se puede decir que pasamos de un poder soberano que castiga, ejerciendo un poder directamente sobre la vida y sobre la muerte, castiga, un poder vengativo, un poder que no se puede discutir ni refutar, que te condena. Pasamos a un poder disciplinario que lo que hace es crear instituciones que te van moldeando. Eso es. Que te van... Exactamente. Y no solamente en términos... O sea, no es una cuestión directamente sobre la subjetividad, sino se llega a la subjetividad a través de los cuerpos, a través del disciplinamiento del cuerpo, del ejercicio, ¿sí? Exactamente. Ok. Muy bien, bravo. Muy bien. No. Muy bien. No, es que sí es importante esto porque si en el poder soberano, que es, digamos, el modelo que Foucault toma siempre como contraparte para ilustrar el nuevo modelo que él quiere introducir para entender el poder, ¿no? Tenemos que entender que el cuerpo en la época de los reyes no es un bien considerado como fuerza de trabajo, por lo tanto, aquel que infringiera un reglamento atentaba directamente contra el rey, entonces iba a ser objeto de un escarmiento público, ¿no? En donde él iba a confesar su crimen, iba a aceptar su culpa, iba a ser eliminado de la tierra, iba, digamos, a ser el cuerpo que recibiera esta potestad real de hacerlo morir por haber elegido rey. Entonces no importaba. La sociedad industrial inaugura un nuevo concepto del cuerpo. El cuerpo es el asiento de fuerzas productivas. Hay que ejercitarlo, disciplinarlo para que sea más eficiente. Ya no podemos darnos el lujo de matar a los trabajadores. No podemos matar a los trabajadores, sino más bien a los criminales que se porten mal e infringan la ley. Hay que corregirlos a través de una ortopedia moral. Es donde entran las ciencias del hombre, la psicología, la psiquiatría, como estos conocimientos, saberes, poderes que van a tomar a su mano la corrección
de los que se desvían de la norma, ¿no? Porque el objetivo entonces va a ser hacer de esos cuerpos algo útil, productivamente hablando, y someterlos a una disciplina que los haga políticamente dóciles a la autoridad, ¿no? Tenemos entonces al soldado del ejército moderno, tenemos al loco psiquiatrizado en el hospital, tenemos al niño controlado en su sexualidad, tanto en el ámbito familiar como en el de la escuela, de tal forma que padres, maestros, etcétera, se convierten en correas de transmisión de una embajada que está produciendo el saber poder médico psiquiatrizable para que pueda ejercerse ahí en esos ámbitos, ¿no? Y prácticas y conductas que hasta antes del 18 se consideraban como normales. El ejemplo que da Foucault es bellísimo, la sexualidad campirana al aire libre, que todo el mundo toleraba, practicaba, donde las niñas le hacen el juego, dice, de la leche cuajada, le masturban al loco del pueblo, nadie se espantaba. Llega un momento en que ese evento, la niña y el loco del pueblo, se convierten en objetos a corregir. Y entra la autoridad judicial, psiquiátrica, médica en escena, gracias a que son las propias víctimas, los padres de la niña, los habitantes del pueblo, los que llaman a la autoridad a intervenir y ejercer su autoridad. Como ven, esto es para ilustrar cómo las supuestas víctimas se hacen cómplices de los que ejecutan y llevan a cabo las disposiciones del saber poder. ¿Sí? Tenemos que romper entonces con esta idea de que la dominación es una cosa que se ejerce verticalmente y de un lado lo reciben las víctimas y del otro están los poderosos que ejercen su poderío. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo porque esta visión maniquea ha llevado al marxismo a concebir la lucha por el poder en términos de lucha por el poder del Estado. Y los resultados han sido, todos lo conocemos, desastrosos. Han quitado las revoluciones soviéticas, cubanas, vietnamitas, etcétera, a las clases privilegiadas y han puesto un nuevo élite que ha reproducido una nueva forma de dominación perjudicial para el pueblo que, en teoría, era llamado a ser favorecido. Entonces tenemos que pensar que la lucha por el poder primero pasa por la formulación de un saber que nos empodere en la lucha por el poder y que esta lucha por el poder tiene que pasar por espacios muy concretos. No tanto ir a hacer la revolución asaltando el palacio de gobierno, sino cambiando las formas en que nos relacionamos ya desde el ámbito de nuestra familia, los amigos, el ambiente laboral. Una tarea poco gloriosa, no te va a traer muchos reflectores, ¿verdad? Pero es lo que está en nuestras manos y en donde nosotros podríamos ejercer nuestra influencia y cambiar, digamos, la dinámica de estas relaciones de dominación. Entonces, eso, retomando esta cuestión de todos formamos parte del ejercicio del poder. Todos producimos poder, ejercemos poder y participamos en la reproducción de los regímenes y las relaciones de poder, ¿no? Suena fantástico, suena un punto crucial de entender, pero ¿cómo entender cómo somos partícipes de esa reproducción de poder cuando a veces no nos damos cuenta en las sociedades contemporáneas, ¿no? ¿Cómo hacer esa reflexión? Precisamente tienes toda la razón. El asunto es que no somos conscientes. Creemos que como están las cosas ahora, como las vivimos, han sido así y yacen en la naturaleza misma de las cosas. Lo que Foucault nos demuestra al hacer sus genealogías es demostrarnos que tal como estamos constituidos hoy, como sujetos de derechos, portadores de derechos universales, etc., ha sido la construcción de prácticas discursivas y de tecnologías de dominación disciplinarias y de regulación muy concretas, que se pueden rastrear, que se pueden verificar a lo largo de la historia. Entonces, hacer conciencia de ese origen, a partir del cual nos concebimos como sujetos liberales o libres o con portadores de derechos, ¿no? Para poder tener, digamos, toda la conciencia de saber de dónde venimos. Dos ejemplos, el caso de la sexualidad y el caso del racismo, ¿no? Por ejemplo, la idea general que tenemos, y ya están nuestras lecturas de Wilhelm Reich para avalarlo, es que todo sistema de dominación se basa en la represión, y específicamente en la represión de la sexualidad. Foucault destruye ese lugar común y nos dice, pues no,
El poder se interesa en la sexualidad no por cuestiones moralistas, victorianas. Se interesa en la sexualidad porque a partir del control sobre la sexualidad infantil se desarrolla un saber, se desarrolla un conocimiento que dará lugar a técnicas sofisticadas de control sobre esas fuerzas productivas, ¿no? Eso es interesantísimo porque rompe exactamente la visión maniquea, marxista, vamos a decirlo claramente, que ha predominado y que ha inundado la mente y la acción de movimientos y de militantes que quieren luchar por el establecimiento de la igualdad y la justicia, ¿no? Ahora, el racismo, decimos, bueno, yo no soy racista, pero si atendemos un poquito a la historia y hacemos un análisis de la situación a la que hemos llegado, nos daremos cuenta que el ser racista no es un resultado de nuestra maldad intrínseca, sino es el resultado de una educación que nos ha conformado como sujetos portadores de una visión racista, ¿no? Entonces, a partir de estos descubrimientos que hace Foucault, nosotros podemos también implementar o imaginar nuevas estrategias de resistencia sin pasar por las condenaciones morales que poco nos explican. Si yo me asumo como un ser racista, no es porque yo traiga la maldad intrínseca en mi corazón, sino porque así he sido educado, ¿no? Eso me han enseñado en la escuela, eso he visto en mi familia, eso he visto en mi entorno social, y entonces parece que es algo normal y natural, pero no tiene una fecha de adaptación, y por lo tanto también podemos pensar que llegará el momento en que podamos trascender estas obsesiones, ¿no? Y por último, tanto en uno como en el otro caso, se trata de demostrar que el poder no es lo maligno,